Vergüenza. Es lo que deberían tener los países occidentales ante lo que por siglos han hecho con los habitantes del continente africano. Y es lo que hoy denuncia Rusia con toda contundencia en los foros internacionales, con la moral de nunca haber cometido en su historia tales aberraciones. Y no es un tema histórico lo que denuncia el gran oso ruso, es un tema actual, donde las nuevas expresiones del neocolonialismo occidental con las deudas externas impagables convierten a las naciones africanas en siervos medievales. Pero hoy el líder ruso, Vladimir Putin, alza la voz por los pueblos de África. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El pasado lunes 11 de septiembre, en el marco del 8º Foro Económico Oriental, llevado a cabo en la ciudad portuaria del extremo oriente ruso de Vladivostok, cercana a las fronteras de China y Corea del Norte, conocida por ser el destino del mítico y famoso tren transiberiano, el presidente Vladimir Putin dio un discurso que resquebrajó la supuesta superioridad moral occidental. Y aunque no es muy difícil cuestionar los aires de grandeza y suficiencia de la angloesfera y sus vasallos, que dicho cuestionamiento lo haga un líder y estadista de una de las potencias nucleares del planeta, como lo es el presidente ruso, no es poca cosa, ya que la propaganda occidental no puede bloquearlo del todo y tergiversar su postura. El presidente Putin, haciendo referencia al pasado histórico de Rusia, incluyendo el periodo soviético, hizo un señalamiento contra Occidente por su comportamiento inmoral e inhumano hacia los habitantes del continente africano, el que colonizaron por siglos y que hoy son sometidos por ellos mismos con otros métodos distintos a la colonización directa. Dijo el presidente Putin sobre el comportamiento de los países occidentales en África. ¿Qué hicieron los antiguos colonizadores? En 1957, hace poco, me mostraron fotos. Llevaban a personas en jaulas desde África a países europeos, digamos, a la misma Bélgica. Es imposible mirarlo sin lágrimas. Tal señalamiento hace referencia a acontecimientos que efectivamente ocurrieron en el siglo XX, por el cual africanos, incluidos niños, fueron llevados al continente europeo para ser mostrados como animales de zoológico, para diversión de sus pobladores. El mandatario ruso continuó recordando aquellos lamentables hechos refiriendo a aquellas personas, familias o niños, por separado, eran expuestas en jaulas. ¿Cómo puede ocurrir esto? Y agregó lapidariamente, nadie en África lo olvidará. Ciertamente nadie en África lo olvidará, al igual que el resto del sur global que ha sido víctima, en mayor o menor medida, que los pueblos africanos de los mismos colonizadores de la mal llamada civilización occidental. Y decimos que es mal llamada, puesto que descivilizados no tienen absolutamente nada. A lo que agregó el mandatario ruso en su alocución, que actualmente los países occidentales pretenden continuar expoliando a los pueblos africanos de sus recursos naturales en una política general de neocolonialismo, utilizando la deuda como mecanismo de servidumbre. En tal sentido, Putin señaló, es decir, han creado tal sistema crediticio y financiero con los países africanos, en el marco del cual los países africanos no pueden, por definición, devolver en absoluto los préstamos que se les conceden, lo cual ni siquiera puede definirse como una relación crediticia, sino como una especie de contribución, finalizó el mandatario ruso. Un panorama desolador que se ha mantenido por décadas, luego de los procesos de descolonización que se llevaron adelante en todo el continente africano en los años 60 del siglo pasado, pero que a pesar de las independencias, los mecanismos de sometimiento y sumisión para la expoliación de los recursos todavía continúan vigentes. Resaltantes han sido los últimos acontecimientos en África Central, donde, cual piezas de dominó, caen uno tras otro desde el año 2020. Gobiernos abiertamente pro-occidentales, en su mayoría sometidos por Francia, la cual, bajo la excusa de la lucha contra el extremismo islámico,
ocupa militarmente la zona del Sahel, rica en recursos minerales. Decenas de grupos armados ideológicamente alimentados por el extremismo islámico, el mismo que Occidente ha financiado clandestinamente por décadas, desde los tiempos del conflicto afgano en el que participó la antigua Unión Soviética, sorpresivamente se extendieron por el continente africano, muy convenientemente para que Francia desplegara su famosa Legión extranjera. El mismo extremismo que destruyó a la próspera Libia y martirizó a su líder nacional, la que casi destruye a Siria, que pudo salvarse del colapso gracias a la intervención militar rusa y que extrañamente jamás ataca a los intereses occidentales. Muy convenientemente, aparece en zonas llenas de petróleo, gas, uranio y otros minerales en el Sahel africano. Y la manipulación occidental, instrumentada por Francia con el apoyo de los estadounidenses, utilizando la excusa de combatir a ese extremismo islámico, despliega sus fuerzas militares, pero luego de más de una década, el problema, en lugar de reducirse, se incrementa, como también se incrementa la extracción de recursos a precios de regalo. Sorpresivamente fue la noticia que se conoció luego del derrocamiento del gobierno pro-francés de Níger del precio que pagaba Francia por el uranio extraído de las minas nigerinas y que alimentan las centrales nucleares francesas que iluminan la ciudad luz de París, unos escandalosos centavos de dólar por cada kilo de uranio, el mismo que costaba $200 en el mercado internacional. Todas las razones más que suficientes para justificar las rebeliones que dieron cuenta de gobiernos corruptos que, en base a las comisiones personales que recibían sus funcionarios de parte de las empresas francesas, permitían tan escandalosas aberraciones en la explotación de los recursos naturales de sus países en perjuicio del bienestar de sus pueblos. En esta triste realidad, la que hoy denuncia el mandatario ruso, señalando directamente la ausencia total de probidad moral en Occidente, la cual, hipócritamente, pretende utilizar principios éticos y morales para atacar a sus adversarios, principios que ellos mismos no han practicado jamás en toda su historia. Pero a diferencia de los occidentales, históricamente Rusia y la Unión Soviética siempre han mantenido relaciones de respeto y colaboración para el desarrollo de las naciones africanas, cosa que el presidente Putin dejó muy en claro. Rusia nunca ha sido un colonizador, señaló el presidente ruso, a lo que agregó: su cooperación siempre se ha basado en la igualdad o en el deseo de ayudar y apoyar, mientras que los países que compiten con Rusia seguían una política completamente diferente. Asimismo, el mandatario eslavo hizo referencia a la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, señalando: cuando la gente compara lo ocurrido en épocas anteriores en la colaboración con Rusia, con la Unión Soviética y con otros países, por supuesto, todo está a favor de Rusia, refiriéndose a los cientos de proyectos de desarrollo que en aquella época se implementaron en algunos países africanos. Recordatorio que es necesario, ya que el apoyo de la antigua Unión Soviética no fue solo militar como muchos llegan a pensar, influenciados por la propaganda occidental anticomunista del siglo XX, sino que también fueron muchos los proyectos de ingeniería e infraestructura de envergadura que se desarrollaron en África para el bienestar y crecimiento de sus pobladores. Debemos recordar el gigantesco proyecto apoyado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Egipto, de la construcción de la represa hidroeléctrica de Asuán, una de las más grandes del planeta, la cual llevaría electricidad a gran parte del país, así como proporciona sistemas de riego para las siembras y algo muy importante, el control de las inundaciones del río Nilo. Y aunque la construcción de la presa de Asuán es el mayor proyecto desarrollado en África, obviamente no fue el único, ya que fueron construidos miles de kilómetros de carreteras, decenas de centrales eléctricas, puentes, ferrocarriles y fábricas a lo largo del continente, dejando en evidencia el talante ruso en el continente africano. En conclusión, Occidente vuelve a quedar mal parada, y es que la doble moral siempre salta a la luz, y al final del día la llamada civilización occidental queda desnuda frente al mundo en su verdadera esencia,
siendo que los pueblos de África jamás olvidarán quiénes son estos civilizados en realidad. Los mismos bárbaros que destruyeron Roma hace 1000 años atrás. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.